que es algo que puede ser probado, que pueden encontrar evidencia, que es algo ya sea que sucedió en el pasado o que está sucediendo ahora, no es el futuro, pero hay otras características que no todo el tiempo, pero generalmente encontrarían. Sí, Shanna, ¿qué piensas? Que si tú desconoces realmente la longitud del campo de fútbol, tienes que confiar en algo más o en una parte del conocimiento para llegar a saber. Muy bien, así que muchas veces un hecho se verifica por libros, por investigadores y expertos, y uno tiene que confiar aunque no los conozcamos personalmente. Así que ese es otro atributo. Un hecho es algo que ha sido verificado por otras personas. Y algunas veces lo encuentras en libros, en revistas de investigación, pero aún hay otra característica, otro atributo que yo estaba buscando. Y ustedes realmente empezaron a definirlo. Verán, noten cómo están más claros ahora sobre la definición. ¿Cuál es la otra característica que ustedes notaron? Y de hecho les voy a dar otro sí para mostrarles esa característica, para que resalte. Hay 50 estados en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está conformado por 50 estados. Y ese es un sí. ¿Alguien entendió ese tercer atributo, el atributo que estoy buscando? Hablen entre sí, rápido, rápido, hablen entre sí. Vean si lo tienen, ¿qué es? Yo creo que ¿Qué tienen todos en común? Porque este es un atributo más de un hecho. Un insecto tiene 6 patas. Un campo de fútbol americano mide 120 yardas de largo. Sara, ¿qué tenemos? Bueno, que todos llevan números. ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de cómo usualmente los hechos contienen números? Pero esto es interesante. ¿Alguien me puede dar un no que involucre un número y que no sea un hecho? ¿Quién me puede dar un no que tenga un número y que no sea un hecho, Alicia? En el año 2010, la gente va a vivir en el espacio exterior. Bien, aunque tiene un número, no es un hecho. O digamos que hay 52 estados en los Estados Unidos. ¿Eso sería un sí? Sería un no. Muy bien, así que ¿cuáles son los atributos esenciales? Por si alguien les preguntara, oigan chicos, supe que ustedes son muy inteligentes en sus clases. ¿Qué es un hecho? ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería su definición? Candel. debe ser algo que ya haya sido probado y debe haber pasado y debe ser verificado por otras fuentes y usualmente contiene números. ¿Vieron cómo ella utilizó todos los atributos? Miren, la escuela es el lugar en donde aprenden qué son las grandes ideas, pero para realmente entender una idea, necesitan entender. Los atributos esenciales o las características. Para este día, tienen 2 tareas. Una es que quiero que encuentren un artículo de periódico y quiero que lean cada línea del artículo. Y quiero que determinen si cada línea es un hecho o no. Y utilicen los atributos esenciales. Se sorprenderán de encontrar que en los periódicos donde uno espera que todos sean hechos, algunas veces Hay mucho de opinión. la segunda es que quiero que definan opinión, Y quiero que me expliquen sus atributos esenciales. pero no pueden hacer 2 cosas. No pueden usar la palabra hecho y no pueden usar la palabra opinión. Deben encontrar. Los atributos esenciales. Esa es su tarea de hoy. Ustedes han visto el proceso de elaboración de conceptos. En el siguiente programa, el Dr. Silver presentará la segunda estrategia de la posición de la comprensión, la estrategia del misterio. Programa 3, la estrategia del misterio.
En este programa, el Dr. Silver presenta la estrategia del misterio. A los estudiantes se les presenta el reto de explicar un fenómeno inusual o un misterio. El otro día me presentaron un reto o misterio. Se trataba de los pioneros norteamericanos. Se me dijo que a los primeros pioneros que se establecieron en el noreste, después de vivir en un área, a veces les preocupaba que más gente se estableciera y querían más espacio para vivir, y empezaron a pensar en irse hacia el oeste. Pero antes de irse, quemaban sus casas por completo. Bueno, ¿qué sucedió? Noten que este es un evento que discrepa. No es lo que esperábamos. No podemos imaginar a la gente que se va quemando sus casas por completo. Sí, lo hacían. ¿Pero por qué? ¿Ven cómo esto estimula su curiosidad? ¿Ven cómo desean saber qué sucedió? Bueno, tenemos algunas respuestas posibles. ¿Les preocupaba tal vez la gente recién llegada? ¿Estaban preocupados por enfermedades? ¿Tenía algo que ver con los indios? Todas estas son hipótesis tentativas. Pero ¿qué tal si esta fuera una explicación tentativa? Querían quitar todo el metal que usaron para construir sus casas, los clavos o tornillos que tuvieran para que se los pudieran llevar consigo, porque seguramente en el oeste no los podrían comprar o adquirir. ¿Ven? Cuando se presenta una razón, un evento discrepante de repente hace sentido. Paul Harvey lo sabía muy bien. Este famoso comunicador de radio, escuchado en todos los Estados Unidos, primero presentaba una gran cantidad de información o ideas aisladas. La gente llegaba a su casa, pero no apagaba el motor del auto porque estaban esperando que después de los comerciales les contara el resto de la historia. La curiosidad es un impulso poderoso, es una fuerza importante, es un motivador eficaz, pero desafortunadamente nosotros no la usamos frecuentemente en la escuela. Nuestros libros de texto están diseñados para eliminar la curiosidad. De hecho, les explican y les dicen todo lo que ustedes tienen que saber. Y nuestros modelos de enseñanza tienden cada vez más hacia la claridad. Y los maestros les dicen a los estudiantes cuál es el objetivo, qué van a aprender y cómo lo van a aprender. Y muchos de nuestros estudiantes son condicionados durante años a lo peladito y en la boca. Necesitamos encontrar maneras para que la curiosidad y el misterio sean parte de lo que enseñamos y de la pedagogía en nuestros salones. La estrategia del misterio es nuestra segunda estrategia de comprensión. Pone un gran énfasis en el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje a partir de pistas y por cuestionamiento e investigación. Esta estrategia está basada en el trabajo de Zuckman, Costa y otros, que nos han hablado sobre la importancia del cuestionamiento y la investigación y el descubrimiento. Nuestra estrategia de elaboración de conceptos y otras estrategias en la posición de comprensión está basada en los principios básicos de la comprensión, como son la curiosidad, la necesidad de orden y de encontrar patrones en el mundo. La necesidad de comprobar la reciprocidad entre los datos que nosotros tenemos y las hipótesis o las teorías que hacemos acerca del mundo. Y por último, el desarrollo de explicaciones basadas en la evidencia. Esta estrategia les mostrará cómo cambiar de una enseñanza que solo presenta información, como lo hacemos en las clases norteamericanas, por una que cree preguntas e investigación, donde los estudiantes tengan que estudiar, analizar y resolver problemas y empiecen a entender las cosas. John Goodluck, en su investigación llamada Un lugar llamado escuela, concluye, después de estudiar cientos y cientos de salones de toda la nación, que las actividades académicas de la mayoría de los estudiantes, de lo único que requieren es de la simple posesión de información. Que rara vez se usa la gran motivación que produce la curiosidad, en la que los estudiantes se involucren en la resolución de problemas, en vez de trabajar en tareas en las que los maestros presentan de manera explícita lo que los estudiantes deben saber. Necesitamos encontrar la manera de aprovechar esta motivación que surge de la curiosidad, este empuje para resolver problemas, este empuje para saber por qué en nuestros salones de clase. Al observar a los niños pequeños, vemos que es una parte importante de sus vidas. Todo niño pregunta ¿por qué? Quiere saber. El mundo de hecho es un misterio. Lo que nosotros necesitamos hacer es tomar ese empuje, esa misma fuerza y convertirla en parte de nuestros salones. ¿Cómo se construye un misterio? Lo primero que necesitan hacer es crear un problema.
Hacer una pregunta que sus estudiantes necesiten responder. Entonces después necesitarán pensar en la explicación lógica que ustedes quieren que sus estudiantes encuentren. Recuerden, van a utilizar pistas. Así que tienen que empezar a pensar en las claves que les presentarán a sus alumnos. Es muy importante establecer lo que llamamos la trama. De esto hablaremos más adelante, ya que es indispensable para poder interesar a la gente en el misterio. Y al final deberán determinar cómo van a trabajar sus estudiantes. Trabajarán solos, trabajarán en equipo y cómo obtendrán las pistas. Estos son los primeros 5 pasos. Regresemos al primer paso. Crear un problema. En este paso querrán una pregunta que inquiete y datos que intriguen. Un sí, pero ¿por qué? Déjenme darles algunos ejemplos. Un maestro de historia norteamericana les hace esta pregunta a sus estudiantes. ¿Cómo pudo un ejército muy pobre, con tan poco entrenamiento y tan pocas provisiones o apoyo, vencer al ejército y a la marina más poderosos del mundo? ¿Ven? Esto ahora es un misterio. Los estudiantes ahora necesitan ahondar en la información para empezar a responder esto. Un maestro de primaria llega a su clase y les cuenta que plantó 2 plantas. Las 2 al mismo tiempo, ambas con las mismas semillas. Pero cuando los alumnos ven las 2 plantas, ¿qué notan? Una de ellas está creciendo, floreciendo y muy alta. Y la otra parece que no quiere crecer. Sí. ¿Pero por qué? Una maestra de biología comienza su clase haciéndoles esta pregunta a sus estudiantes. ¿Por qué respiramos? ¿Y cómo las células transforman la comida en energía? Sabemos que respiramos. Sabemos que las células convierten la comida en energía, pero ¿cómo sucede esto? Noten que está invitando a sus estudiantes a investigar para responder esa pregunta. Una maestra de inglés introduce el incidente de Oxbow diciéndoles a sus estudiantes: un grupo de hombres inocentes llega a un pueblo. Son acusados de robo de ganado y a pesar de decirse inocentes, son colgados. Sí, pero ¿por qué? Un maestro de geografía señala en el mapa que tenemos 2 ciudades, ambas cerca de ríos, puertos marinos. Una de ellas florece y se convierte en una impresionante metrópolis, mientras que la otra no. Sí, pero ¿por qué? Tenemos una nación que pelea vigorosamente en contra de Inglaterra por su independencia. Hermanos y hermanas juntos, pero 70 años después terminan en una guerra civil y en conflicto. Sí, pero ¿por qué? Todos nuestros programas, desde kinder hasta las universidades, están llenos de misterios que necesitan ser resueltos. Necesitamos invitar a los estudiantes a participar en este proceso inquisitivo para hacer que nuestros programas cobren vida, para generar un aprendizaje activo más que solo una presentación pasiva de los hechos y de la información. Nuestro segundo paso es la explicación lógica. Una de las primeras cosas que necesitan hacer es determinar cuál es, de hecho, la explicación de su misterio. Y algunas veces podrá haber más de una posible explicación. Algunas veces no entendemos por completo la explicación y tenemos que reunir más información. Pero determinen la explicación. Más que la explicación, determinen cuáles son las relaciones que ustedes quieren que sus alumnos empiecen a establecer y entender. ¿Cuáles son las causas que ustedes quieren que identifiquen? ¿Cuáles son los efectos que ustedes quieren que vean? Empiecen también a determinar cuáles son las generalizaciones a las que ustedes quieren que sus estudiantes lleguen. Así que